Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Entremos en la profundidad de este trozo del Evangelio. Sigue un discurso extraño, al menos para los judíos que escuchan a Jesús, que no han entrado en la lógica que usa Jesús, que es la misma lógica de sus sacrificios, de sus holocaustos, sino que más bien lo ven desde la perspectiva de lo que literalmente dice Jesús, y se asustan, se escandalizan. Para ellos, aparentemente, es un discurso casi como de canibalismo. Pero es que, entendamos, Jesús viene a dar vida. ¿Qué significa eso? Lo habremos entendido, porque si lo entendiéramos, nuestro cristianismo sería mucho más comprometido. Sería precisamente no una religión, como tantas veces lo decimos acá, superficial, de cumplimientos y de hipocresía, sino precisamente una experiencia de vida nueva, de verdad, una experiencia de vida nueva. Y es que Jesús habla de acuerdo precisamente a la mentalidad judía para ser entendido. Primero, ¿cómo entendían los judíos al ser humano? Nosotros lo entendemos desde una perspectiva occidental, influida por la cultura griega en alma y cuerpo. Pero los judíos, y no solo ellos, sino todas las civilizaciones orientales, para ellos era cuerpo y sangre. La corporeidad de la persona era su presentación, era su yo, era su complejo de yo, era precisamente el yo completo. La corporeidad es la persona en su totalidad, pero que recibía la vida de la sangre, que era lo que le daba la vitalidad. Muy bien, pues entonces, entendido así, la corporeidad de Cristo y la sangre de Cristo son su vida, como la vida de cualquiera de nosotros desde la mentalidad bíblica. ¿Cómo era el sacrificio? ¿Cómo eran los rituales? Precisamente Israel participa de la mentalidad de su tiempo y precisamente de la influencia de las civilizaciones que le rodeaban. A la divinidad había que calmarla. Para sacar favores de la divinidad había que saberlo hacer. Y todo estaba ligado a la vida, vida por vida. Los judíos tenían prohibido los sacrificios humanos. Por lo tanto, ellos, en función de la vida, ofrecían seres vivientes que no fueran seres humanos, como lo hacían las civilizaciones que los rodeaban. Y entonces presentaban a Dios la vida de animales, desde bueyes y ovejas y cabras para los más pudientes, hasta pequeños pajaritos o palomas para los menos pudientes. Venía sacrificado este animal, venía vaciado de la sangre, la vida, que venía donada a Dios. La carne, vaciada de sangre, venía entonces asada y quemada, y parte de esa parte de esa carne se la comían aquellos que habían ofrecido el sacrificio.
Había una participación. La vida que te ofrecimos, Señor, es nuestra vida. Es decir, el comer esa carne identificaba a esa vida de ese animal con la vida del oferente. Y te hemos ofrecido toda su vida en la sangre, para que tú nos devuelvas vida también. Devolver vida, pues los favores que te pedimos, la paz, el triunfo en la guerra, buenas cosechas, etc. Pues Jesús usa esa lógica. Él es aquel que precisamente se presenta como el dador de vida desde su propia vida. Y por eso se identifica, de acuerdo a la mentalidad judía, desde su cuerpo y su sangre, como ese don que se da a nosotros para asimilarlo, para hacerlo yo. El yo de Cristo que se hace yo, para transformar mi yo en Cristo. Para eso somos cristianos. Mi yo queda transformado en Cristo. Y por lo tanto, actúa como Cristo en medio del mundo, porque adquiere la calidad de vida de Cristo. Por eso lo dice: mi Padre es el autor de la vida. Mi Padre les ha dado la vida. Por lo tanto, si yo vivo gracias al Padre, ustedes van a vivir gracias a mí. No es la vida lo que más amamos. No quisiéramos una calidad de vida superior a la que tenemos ahora. No quisiéramos de verdad tener precisamente la certeza de que ciertos deseos y anhelos nuestros, que no están ligados a los caprichos y muchas veces a las nimiedades que le pedimos a Dios, sino a lo esencial, a lo verdadero, a lo que de verdad anhelamos porque deseamos esa satisfacción. Precisamente son aquellos anhelos que Jesús quiere que nosotros hacernos sentir satisfechos de ellos desde la fe, desde la participación de su vida. Él es el referente de la vida del hombre. Él es el perfecto ser humano. Él es el verdaderamente libre. Él es el verdaderamente feliz. Es la persona que haya sentido la vida todos los días. Él tiene la eternidad. Y eternidad, gentes, no es lo que pasa de la muerte para adelante. Eternidad es la calidad de vida de Dios que se nos da por el bautismo. Calidad de vida de Dios. Es decir, se nos devuelve la vida de Dios a nosotros. Y por esa calidad de vida es que participamos de la vida de Cristo. Por eso Él dice: el que coma de esta carne, el que beba de esta sangre, no tendrá hambre y no tendrá más sed. Es decir, la figura es las sedes del hombre, las hambres del hombre. No la hambre física y la sed física. Todavía mucho más allá de eso. Su Padre sabe que necesita de eso y no les va a fallar. Pero hay otras cosas mucho más importantes: sed de vida, sed de amor, sed de paz, hambre de justicia, hambre de cariño, hambre de luz. Es decir, hambres y sedes que sí son esenciales en nuestra vida, pero que desgraciadamente, ignorantes, a veces las cambiamos por chunches. Por chunches. Nuestro anhelo es tener el carro último modelo. Nuestro anhelo es tener una casota en no sé dónde. Nuestro anhelo es tener las cuentas bancarias llenas. Nuestro anhelo, anhelos materiales que tarde o temprano tienen también sus límites y son capaces de frustrarnos terriblemente. No trabajen por el pan que perece, dice Jesús. Y sin embargo, hasta lo involucramos en eso. Peticiones de pisto, peticiones de éxito de negocios, peticiones de solidez de finanzas, peticiones materiales que no coinciden precisamente con el anuncio del Evangelio. Y esto llena las devociones, llena las devociones. No son esas. Su Padre sabe lo que necesitan y sabe que eso lo necesitan. Pero ustedes trabajen por aquello que perdura. Ya el Padre se encargará de esto. Lo que pasa es que nos falta confianza. Y más bien, somos tan caprichudos que somos insaciables, porque nos generamos nuevas necesidades. Y el mundo consumista y el mundo materialista nos empuja a nuevos deseos y a nuevas necesidades. Y por eso somos insaciables, insatisfechos y por lo tanto frustrados. Una vida de frustración. Y Jesús viene a decir: no, la verdadera vida, tus verdaderas sedes, tus verdaderas hambres, las conocemos y sin embargo las deseamos. Solo basta ponernos delante de nuestra propia vida y descubrir si estamos o no estamos satisfechos de ella. Y entonces también verificar el por qué. Y aquí está, entonces: no vivan lo mío,
vivan mi vida, vivan mi vida. A Jesús no hay que verlo externo a nosotros. Y es que eso también es la costumbre de la religión. Ver a Jesús externo a nosotros, ver para arriba, alabarlo como el Señor de señores y Rey de reyes, pero allá arriba, y no en nosotros, no en nosotros. Y por eso mismo lo vemos tan alejado, lo vemos tan separado de nosotros, destinatario de alabanzas y de bailes y de cantos y de rezos, que no creemos que está en nosotros, porque ya la comunión de Él con nosotros ha empezado desde el momento en que su palabra entra en nuestro corazón y la mesa nos lo hace participar desde su misma vida. Y por lo tanto, entonces, no es ser imitadores de Cristo, no es eso, ser otros Cristos en medio del mundo. Pero no, lo hemos alejado, lo hemos separado de la vida, como que necesitamos tenerlo separado para entonces poder pedirle todo lo que querramos y poder actuar religiosamente en todo. Pero por eso tenemos una espiritualidad completamente desencarnada, irrealista, sin los pies sobre la tierra, humo nada más. Todo es vertical, todo es vertical. Y por eso mismo a veces somos insatisfechos hasta en lo religioso, porque no hemos sabido descubrir este discurso. Los judíos van a rechazar a Jesús porque van a decir que está hablando en forma loca, nos está invitando a ser caníbales. Pero nosotros vivimos la misma experiencia porque este lenguaje no lo queremos entender como algo que precisamente viene a ser para nosotros la más grande fuente de esperanza y de consuelo. Y nos gusta más lo externo, y nos gustan más las devociones, y nos gustan más las cosas que hacemos religiosamente, pero que no están penetrando en nuestra vida. Entonces Jesús nos hablará de hacernos como Él, porque Él nos hace como Él. Esa es la participación de la vida en Jesús. Por eso, solo por eso, somos cristianos. Lo demás es bla, bla, bla. Lo demás es puro bla, bla, bla. El empeño de ser como Cristo, ese es el empeño que de verdad, verdaderamente construye esa calidad de vida satisfactoria. Y por lo tanto, Él dice, vivirán por mí, como yo vivo por el Padre. Gracias al Padre yo vivo, ustedes gracias a mí vivirán, porque la intención del Padre es que vivan. Y cuando Él habla de vida, no habla de la vida de sobrevivencia a la que muchas veces nos conformamos o a la que muchas veces nos resignamos. Ay, así es, aquí no hay felicidad, aquí no hay libertad, aquí no hay perfección, aquí hay que sufrir, aquí hay que aguantárselas. Mentira, no es verdad. Aquí hay que saber vivir, y para saber vivir escuchamos a la fuente de la vida para entender cómo vivir. Pero somos también soberbios. Le corregimos las planas a Dios cuando las cosas no nos gustan, porque nos obligan a cambiar, nos obligan a transformarnos, nos obligan a arrancar cosas que no están bien. Y entonces ahí sí ya no. Yo voy a hacer mi religión como a mí me dé la gana hacerla. Y entonces haré mi cuadrito de rezos, de devociones, de prácticas religiosas, pero te van a satisfacer estas cosas, te van a dar algo, ¿no? Si te pide cambio, hay que cambiar. Si te pide transformación, hay que transformar. Y por lo tanto, allí es donde precisamente vivirán gracias a mí. Ese arrancarse, ese transformarse, eso que tiene un nombre, conversión, eso que se llama conversión, es el proceso de todos los días de irnos haciendo de acuerdo a Cristo. San Pablo nos pone delante del momento. Miren, San Pablo dice acá que también en su tiempo los momentos eran malos. También en nuestro tiempo los momentos son malos. El hombre siempre ha participado de la maldad, aún sabiendo que puede cambiar las cosas, aún sabiendo que puede ser distinto. Y entonces tengan cuidado de portarse como insensatos. ¿Qué es eso de insensatos? La primera lectura nos pide alimentarnos de la sabiduría para tener inteligencia. Y entonces aquí está la comida de la inteligencia, la comida del discernimiento, la comida de saber elegir aquello que de verdad tenemos que elegir. La insensatez es precisamente aquello que nos lleva a ser irresponsables en nuestras opciones, irresponsables en nuestras elecciones. No sean irreflexivos, antes bien traten de entender cuál es la voluntad de Dios.
De nuevo vamos al alimento. Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Si Él se alimentaba de la voluntad del Padre, que es la vida, por eso Él se permite que nosotros nos alimentemos de Él para la vida. Y entonces entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio para conservar, para perfeccionar esta vida. No se embriaguen porque el vino lleva libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y den continua gracias a Dios. Es decir, hay un programa cristiano que pone de último las devociones, no de primero. Que pone de último los brincos religiosos, no de primero. De primero pone la opción por la vida. No sean insensatos, disciernan lo que es voluntad de Dios. Ahí es lo primero. Y entonces encontraremos razones para consolarnos, para tener esperanza, para descubrir que sí, que vale la pena vivir, que no hay que resignarse a una vida de arrastrarla como que fuera un peso inaguantable, que no es de sobrevivir con la resignación de que así me tocó, así me quedo, sino siempre una forma de entender la vida que oye el mandato de Jesús: vayan y sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Este es el verdadero programa del cristiano, no la mediocridad, no el detenerse a mitad de camino, no el conformismo ante porque ya hago esto, ya hago lo otro, ya participo, es decir, lo demás entonces, como me cuesta, no lo voy a dejar a un lado. Entonces te quedaste como un mediocre, y los mediocres no son los perfectos, y los que no son perfectos no participan de la plenitud del reino. La perfección es una tarea de todos los días, es el verdadero programa del cristiano, y sencillamente es el programa de la vida que con todo amor el Padre nos transmite por medio de Jesús. Ser como Cristos, ser verdaderamente Cristos en medio del mundo, en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro modo de ser, en cuanto a nuestro compromiso con los demás, en cuanto a nuestro compromiso con la sociedad, con la familia, con la vida, Eso es ser otros Cristos. Un discernimiento diario de, en realidad, cómo desde mi fe veo a Cristo actuando en aquello que hoy me toca decidir, en aquello que hoy me toca optar. Esa es la reflexión que San Pablo nos pide para no caer en la insensatez. Y por lo tanto, ir descubriendo que a veces esa forma de actuar de Cristo no va a coincidir con mis deseos, pero es aquella que vale la pena, es aquella que vale la pena optar para dejar a un lado aquello que daña a los demás, porque también me daña a mí mismo. Vamos a confirmar nuestra fe.